Bueno, pues ahí están los dos temas con los que vamos. Ahora sí, con Alina Duarte. Colombia, el presidente se burla hasta de Mario Vargas Llosa por decir que Colombia votó mal, así como también regañó a los mexicanos por haber votado mal en el 2018. Nótese mi sarcasmo. Y obviamente el tema de Julian Assange, que demuestra una vez más el lado más humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alina Duarte, te saludamos con mucho gusto. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenos días. Saludos a ti, a todo el auditorio de Sin Censura. Pues mira, seguimos con estos temas y las reacciones que ha generado y sobre todo el dolor de cabeza que significa para muchos la victoria de Gustavo Petro, tanto dentro de Colombia como fuera. Son estas mismas personas que dicen que se van a ir de Colombia si ganaba Gustavo Petro, lo mismo que si ganaba Andrés Manuel aquí. Yo sugería que toda esta gente debería un nuevo país, pero como de plano no les da por la vía democrática, al menos una sala de Zoom con Juan Guaidó o algo así. Pero mira, este tema de Colombia está sacando muchas chispas, en especial porque hubo una inversión brutal por parte de las derechas, y yo lo he dicho aquí, creo que es la más rancia en el caso de América Latina y el Caribe, el caso de la derecha colombiana paramilitar, ligada, incluso el expresidente Álvaro Uribe tiene decenas de investigaciones abiertas en su contra por lavado de dinero, compra de votos y sobre todo también por conexiones con el narcotráfico. Y aún así ostentan varias décadas. Entonces yo coincido, ¿no? En un poco alegrarse, vaya, de esta victoria que es de todos y todas las colombianas, que no fue fácil, que ha costado cientos de asesinados simplemente de los acuerdos de paz en 2016 a la fecha son cerca de 350 firmantes de estos, los que han sido las y los que han sido asesinados. La violencia definitivamente no para y por eso es que creo que habrá que festejar incluso al doble, ¿no? Esto de Mario Vargas Llosa, de verdad es bárbaro, ¿no? Son de perfiles que uno no termina de entender, porque logró describir a la perfección las dictaduras en América Latina a través de su literatura durante los 60, los 70, y aún así no entiende nada de lo que está ocurriendo hoy. Y leía un tuit en donde decía, América Latina ha lejos esto de llevarle la contra a Vargas Llosa en múltiples ocasiones que le apostó a Fujimori, aún, ¿no? A Keiko Fujimori, aún cuando fueron enemigos en algún momento, pero con tal de que no ganara Pedro Castillo, él le apostó a Keiko y perdieron. En el caso de José Antonio Cast, ¿no? El candidato de ultraderecha, pues también perdió contra Gabriel Boric. En el caso, bueno, no se diga de México, en donde soñaba, ¿no? Que esta derecha se perpetuara y al final un 2018 le estalló en la cara. Y ahora el caso más reciente es el de Gustavo Petro y Francia Márquez. No me canso de insistir en que es la dupla, la ganadora, y que no hay duda a estas alturas de que sin Francia Márquez no se hubiese logrado la victoria de este domingo. Él apostaba justamente a Rodolfo Hernández, le apostaba incluso, ¿no? A este uribismo que al final ni siquiera pasó a la segunda vuelta, y más allá de que la gente eligiera a Rodolfo Hernández, que era, como yo lo decía, el Vicente Fox colombiano, aún así, pues el mensaje era claro, ya no quería al pueblo colombiano más uribismo, y decidió votar hacia otro lado. Entonces, estas pequeñas risas, ¿no? Estas pequeñas alegrías que nos da esta victoria, pues creo que es parte del momento. Escuchaba a mucha gente que tener miedo, ¿no? De ahora sí lo que se viene, porque es llenar esas expectativas del pueblo colombiano, cumplir esas promesas, país sumamente devastado por la violencia, la pobreza, la desigualdad. Entonces, bueno, eso por un lado. Y la otra, yo lo decía, las reacciones han sido pues de todos lados, no solamente el presidente López Obrador, quien no ha negado estar muy contento por esta victoria en la joya, yo me atrevería a decir, en la joya de la corona del imperialismo estadounidense en América Latina, no ha negado esa felicidad ya el día de ayer, el día de hoy, y también repercute en los sectores más de ultraderecha en Estados Unidos. Parecerá a modo de broma, no lo es, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que representa toda esa gente de Miami, de ultraderecha, sea de Nicaragua, Venezuela, Cuba, etcétera. Ayer salió a decir, ni siquiera le costó un día, no pasó 4 horas de esta victoria, cuando ya en rueda de prensa se mostraba, decía, sorprendido de las y los colombianos, y llamaba a Gustavo Petro ex narcoterrorista.
periodista que formaba parte de esta oleada de la ideología totalitaria de izquierda. No le dieron el chance, no le dieron absolutamente, y eso habla también cuando Estados Unidos levanta las alertas y la ultraderecha luego arremete, es porque es, creo, otro tipo de proyecto, ¿no? Yo al principio tenía mis dudas sobre el perfil que iba a tomar Gustavo Petro de cara a la segunda vuelta electoral. Sin embargo, la misma dinámica de un frente amplio lo llevó mucho más a la izquierda. Entonces, me llama la atención también hoy una columna en El Financiero, que no sé si la podemos poner por ahí. Es una columna donde me da mucha risa, que habla de que Gustavo Petro no es López Obrador, ¿no? Como en esta dinámica, estamos haciendo competencias de si son carreritas, de quién es más de izquierda. Sin embargo, llama la atención que son capaces de justificar incluso que haya pertenecido a una guerrilla para decir que va a ser mucho mejor gobernante que López Obrador, porque Gustavo Petro sí sabe cómo funciona el narcotráfico y a diferencia del presidente López Obrador no va a dejar que un solo grupo, ¿no? Que entre ellos se peleen y que un grupo el territorio. Dice López Obrador no toma en cuenta que los grupos del crimen controlan las actividades delictivas y que actuando libremente aumentan el narcomenudeo, el secuestro, el cobro de piso, etcétera. Gustavo Petro proviene de la guerrilla urbana colombiana. Petro conoce la desigualdad en su país y es un exmiembro del M-19 que fue llamado por muchos colombianos como Robin Hood, por las acciones en las que asaltaban camiones con suministros que después repartían a familias pobres de distintas regiones del país. A diferencia de López Obrador, no sé cómo actúan ni las motivaciones de los grupos del crimen organizado, especialmente dedicados al narcotráfico. Petro se ve a sí mismo como un revolucionario obstinado y en ello se parece mucho a López Obrador, que se define como necio. Ambos llegaron a la presidencia en su tercer intento, ¿no? Hay una serie de verdad de opiniones hoy en las redes que me refiero a la prensa mexicana, que son capaces incluso de justificar cierta victoria, ¿no? Logran conceder cierto margen de acción y de legitimidad a Gustavo Petro, pero no al presidente López Obrador. Vicente, sumamente gracioso que a pesar de muchas similitudes y que las diferencias ya las hemos abordado aquí a profundidad, aún así el presidente López Obrador signifique lo peor, no solo parece para México, sino para América Latina. Vicente. Así es. De hecho, déjame, nada más para que quede registro, porque a mí me parece deleznable, asqueroso, lo que hace Ron DeSantis, el gobernador republicano de Florida, al catalogar al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, como marxista, narcoterrorista, y casi nos hace cierto aquello de lo que nos burlamos: come niños. Nada más le faltó decir que come niños. Y ayer Kurt Harvard, este periodista, escritor estadounidense, hablaba también de una hipocresía en Estados Unidos. Hablan de leftists, pero no hablan de rightists. O sea, pareciera que es para denostar el uso del izquierdista, porque en muchas ocasiones los grandes periódicos como el Washington Post o el New York Times así se refieren al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero muy pocas veces si es que alguna, hemos visto cómo se refieren a derechistas. No se refieren así. Usan conservadores, usan, no sé, otros términos, pero el uso selectivo de adjetivos me llama mucho la atención. Y luego Ron DeSantis dice que es la representación de los Marco Rubio, de los Bob Menéndez, de los, no sé, ¿cuál es el otro? El de Texas, Ted Cruz. Escuchen por favor al gobernador de Florida hablar de una amenaza para el hemisferio occidental, el que se esté expandiendo esta ideología totalitaria de la izquierda. Dice que está en solidaridad con los colombiano-americanos o colombiano-estadounidenses que están del lado de la libertad. Válgame Dios, estas son las palabras del gobernador republicano de Florida.
I just want to say on behalf of the people of Florida, we watched the election results down in Colombia. And we have a lot of great Colombian Americans here in our state who were very concerned about what was going on. And I think the results of that election have been very, very troubling for people that believe in freedom in the Western Hemisphere. To elect a former narco-terrorist and a Marxist to lead Colombia is going to be disastrous. And so we've stood with the people here in Florida that have ties to Colombia. We've had a great relationship with Colombia as a state. We were all hoping that the outcome would be different, but we've got a problem in the Western Hemisphere with Marxism and totalitarianism really spreading. We thought, 25 years ago, the Cold War and all this stuff, and it just keeps rearing its head. So we'll continue to stand with the people of Florida here who are passionate about freedom in the Western Hemisphere, particularly in Colombia. Bueno, ya quítemelo, Ceci, porque me revuelve el estómago. Mi querida Alina habla de que ya había pasado la Guerra Fría. Pues los que usan esos términos, el marxismo, el totalitarismo, como si Bolsonaro fuera una chulada en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y yo no lo veo muy solidario con los brasileños estadounidenses, a Ron DeSantis, y mira que hay muchos ahí en Florida. Va a ser desastroso, pronostica. Yo lo menciono porque a cualquier error, cualquier cosa que huela a error de Gustavo Petro cuando asuma la presidencia, todos estos republicanos presionarán al que sea presidente, llámese Joe Biden, llámese Donald Trump, presionarán al Congreso para que pues por ahí hasta lo cataloguen en el mismo grupito de los Daniel Ortega, de los Nicolás Maduro. Creo que no exagero cuando advierto estas cosas, querida Lina. Totalmente, Vicente, pero sí hay algo que hay que resaltar, sobre todo en este punto, es que no solo se trata, ¿no?, de los demócratas o de los republicanos, cuando se trata, y esa es la lógica, ¿no?, cuando hablamos del imperialismo estadounidense, de si Chuck Schumer y Nancy Pelosi y por otro lado los Trump, no, estamos hablando de que ambos partidos, sea demócrata, sea republicano, cuando se trata de política exterior, los dos aplauden exactamente las mismas políticas, ¿no? Son muy pocas personas las que levantan la voz. En su momento, Alexandria Ocasio, que ya no la he visto muy activa en temas de política exterior, igual y es mi error. Hemos visto a congresistas que sí lo hacen, ¿no? Que son muy pocos, insisto, son la minoría y sobre todo voz cuando se trata de temas de la guerra y además qué es esto, pero tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Con el presupuesto destinado a la industria militar en guerras en el exterior de Estados Unidos. Ahí logran disentir, ¿no?, en qué se va a gastar el presupuesto. Sin embargo, lo demás siguen siendo las mismas situaciones y hemos visto lo mismo a Nancy Pelosi, aplaudirle a Juan Guaidó, que por cierto me da mucha risa, hace 3 días daba una rueda de prensa, no, ¿cuál hace 3 días? Ya tiene más, ya tiene casi una semana, en donde estaban haciendo el balance sobre la Cumbre de las Américas y le preguntan a Guaidó, dice, Juan, ¿qué? Ya ni siquiera ellos se acuerdan de Guaidó, por cierto, pero creo que es muy importante resaltar que en temas de agresiones a otros países, de violentar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, es muy difícil a veces saber si es demócrata, si es republicano. Quienes exageran y se van al otro límite, como Ron DeSantis, ¿no?, un personaje además nefastísimo, ¿no?, que no solamente no manejó bien la pandemia, si ustedes saben, hay muchos huracanes en Florida, hace una pésima gestión también de los recursos cuando se trata de ayudar a la población. En general, un terrible gobernador, pero que obviamente ha sido respaldado por varios de los... Claro. En Florida para mantenerse ahí. Entonces, pues ahí está, Vicente, esa parte. No me quiero ir, vamos rápidamente, Vicente, si me lo permites. Oye, nada más permíteme decir esto, porque si no lo saco del pecho se me hace cáncer. Ojalá que los hermanos colombianos en Estados Unidos no cometan el error de ir por el mismo camino de la comunidad cubanoamericana en Estados Unidos. Ojo con lo que estoy diciendo.
con mucho respeto, creo que podrían los hermanos colombiano-estadounidenses, los venezolano-estadounidenses, voltear a ver a la comunidad mexicanoamericana, no de varias generaciones, la reciente, los migrantes mexicanos y el gran respaldo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador por voltear a ver a la gente de abajo. Nada más quería dejarlo ahí. Y si me permite, Salina, tengo entendido que también hay que hablar de Julian Assange, porque hace unos días conversaste con el hermano del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y creo que tenemos dos diferentes videos. ¿Por qué no nos explicas? En uno, de hecho, le preguntas sobre la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el otro estás hablando del caso de Julian Assange y de la hipocresía de Estados Unidos en torno a las libertades, sobre todo la libertad de prensa. Mira, Vicente, yo creo que esto es un tema fundamental porque si en algo ha basado durante las últimas décadas, sus agresiones, invasiones y financiamiento de la llamada sociedad civil, ¿no? Que son en muchos casos probado, no es especulación ni mucho menos, porque no hay que ser irresponsables, pero está demostrado el financiamiento de estos grupos, ¿no? Ha sido bajo el discurso, ¿no? Bajo esta sombrilla, este manto de la democracia, los derechos humanos y la libertad de prensa. Y en el caso de México no ha sido la diferencia, y tuve la fortuna de hablar con Gabriel Shifton, que es el hermano de Julian Assange, hace unos días, previo a que anunciaran, de hecho 2-3 días antes de que anunciaran que se había aceptado su extradición hacia Estados Unidos. Y le hice preguntas que la verdad es que las quería yo traducir, ¿no? Ponerle subtítulos, no he podido hacerlo, sin embargo se los voy a mandar a ver si alguien del equipo puede ayudarme con eso. Y en la primera parte era como, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo se evidencia lo que está ocurriendo con Julian Assange? Y la respuesta de Gabriel, lo que decía es, Estados Unidos está enfrentando una crisis de credibilidad bajo la administración de Joe Biden y Kamala Harris, porque a pesar de ser diferentes, ¿no? De los republicanos, esto que yo les decía, pues sí, la misma falta de credibilidad cuando hablan de derechos humanos, libertad de prensa, libertad de expresión. En otros países van, imponen sanciones y recomendaciones y ponen en semáforo las alertas del Departamento de Estado. Y de repente tenemos el caso de Julian Assange, que le hizo un favor a toda la humanidad, porque hay que decir que los leaks, los filtros, las filtraciones que hizo Julian Assange no solamente tienen que ver hacia el público estadounidense, viendo lo que había pasado, el asesinato de civiles, ¿no? En el caso de la guerra de Irak, de Afganistán, sino también incluso en el caso de México, y creo que es por eso que el presidente López Obrador ha estado ha sido tan agradecido, ¿no? Está tan agradecido con Julian Assange porque él comprobó esta campaña que se estaba llevando en contra también del presidente López Obrador, e incluso hay un libro que se recopiló, que está editado por Pedro Miguel, en donde se expresa todo esto. Digamos que por país, Julian Assange, Wikileaks daba estas filtraciones a cada uno de los a través del diario La Jornada, en donde salieron todas estas. Entonces él habla de esta hipocresía del gobierno estadounidense y esta crisis de la administración de Joe Biden y con el secretario Blinken. Y en le pregunto sobre qué opina del apoyo que ha dado el presidente López Obrador, esto insisto, fue hace varios días, y él me dice algo, dice, es increíble, ¿no? Es realmente un líder cuando se trata de apoyar a Julian Assange y lo que significa para la libertad de prensa y la libertad de información. Dice que es importante porque así poner lo que los funcionarios elegidos, ¿no? O sea, es importante que los funcionarios que ¿no? En las urnas, expongan también este tipo de casos, y le da fe. Él decía, esto nos da fe de saber que las personas en todo el mundo realmente están en juego, ¿no? Dentro del enjuiciamiento de su hermano. Dice, no se trata solo de él, se trata de todos, ¿no? Se trata de la libertad de prensa, de la expresión. Entonces le daba bastante tranquilidad escuchar, ¿no? Este apoyo. Y una tercera parte, que es apenas la voy a subir, en donde qué rol, ¿no? Cuando le pregunto, él estaba corriendo evidentemente, pero alcancé a preguntarle una tercera, qué opinaba sobre la gente, ¿no? En América Latina que también estaba respondiendo a esta campaña, y él decía, pues hay que
agradecía brutalmente cada uno de los apoyos de la libertad, por la libertad. Esto sin saber lo que se vendría días después, 2 o 3, con el anuncio de su extraditación. En juego está más de 170 años, si no mal recuerdo, es la condena en contra de Julian Assange por simplemente su único delito fue demostrarle al mundo que Estados Unidos es un gobierno hipócrita, que masacra civiles, que no le importa hacer la guerra con tal de enriquecer a la industria armamentista militar en el mundo y que no puede jactarse absolutamente de ser la democracia, de libertad, ¿no? Y de todo esto que tiro por viaje, comunicado el Departamento de Estado, la Casa Blanca, insisten en que eso significa Estados Unidos, visto que también en Estados Unidos hay gente sin salud, sin educación, sin vivienda, pero eso se lo achacan a los comunistas, marxistas, leninistas, castrochavistas, ¿no? Come niños. Yo creo que es muy importante saber del caso de Julian Assange porque creo que cualquier periodista y cualquier persona que vele por los derechos humanos, de expresión, tiene que verse reflejado en este caso, ¿no? Un Julian que enfrentando decenas de años en la cárcel, ¿no? Que enfrentaría decenas de años en la cárcel simplemente por dar a conocer, por hacernos el favor a muchas y muchas de tirar esa manta, ¿no? Ese velo de la presunta democracia, la libertad y que todo el tiempo habla Estados Unidos, Vicente. Si me permites, Alina, quiero compartir esta entrevista exclusiva que puede encontrar precisamente en las redes de Alina Duarte, en su canal de YouTube, y que buscaremos traducir para ustedes, porque han dado para arriba y para abajo. Acaba de regresar de Colombia, no ha podido hacer esta traducción. Vamos a ver si le ayudamos en el equipo de Sin Censura para hacerlo, porque creo que es relevante esta entrevista con el hermano de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Primero, cuando habla precisamente de Estados Unidos y la credibilidad cero que tiene al hablar de libertad de expresión. Esto es lo que le dice el hermano de Julian Assange, Gabriel Chipton, a Alina Duarte, y aquí se lo presentamos en Sin Censura. The current administration, Secretary Blinken and President Biden are facing a very large credibility problem. And this is because they have a publisher and journalist imprisoned in the United Kingdom at the request of their Department of Justice. So when Secretary Blinken asks for people, talks to countries and lectures them on press freedom, they really have zero credibility while they are pursuing Julian Assange, who is a publisher and a journalist, for those, and basically a symbol for those principles that they're asking others to adhere to. Viene a continuación esta pregunta, este planteamiento que hace precisamente Alina Duarte. Me preguntan que si no nos van a tumbar por los derechos de la entrevista. Me dicen, Alina, que podemos usarlo sin problemas. Obviamente los derechos de autor son de ella. Y bueno, esto es lo que dice el hermano de Julian Assange sobre el apoyo que ha recibido el fundador de Wikileaks, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. I think that's incredible, and he's really a leader when it comes to supporting Julian, supporting what Julian means to the free press and to freedom of information around the world, being able to expose what your elected officials do in your name. And I think it gives us a lot of faith that the people around the world really see the principle that's at stake in the prosecution of my brother. It's not just about him, but it's about everybody's rights, everybody's right to know, what their governments do. We elect them, we give them, we delegate our power to them, so we should be able to find out what they're doing with the power that we give them. Habla de la importancia de que un líder como el presidente Andrés Manuel López Obrador apoye a Julian, su hermano,
que no es necesariamente un caso sobre este hombre en particular, Julian Assange, sino lo que signifique el caso para la libertad de prensa y la libertad de información alrededor del mundo. Y también importante que el hermano de Julian Assange hable de la credibilidad de Estados Unidos. Mi querida Lina Duarte, obviamente te voy a pedir que cerremos invitando a la gente a tu canal de YouTube, a tus redes sociales, para que vean este material que en este momento histórico es relevante, importantísimo, más lo que vayas a subir, pero tu comentario para cerrar, tu reflexión para cerrar. Muchas gracias. Yo creo que nuevamente, ¿no? Yo llamaría a esto que durante los últimos días he insistido, el no cerrar, ¿no?, las fronteras de los acontecimientos solo en lo que pasa en México. Estamos totalmente interconectados y al tener conciencia de lo que es capaz de Estados Unidos con el caso de Julian Assange, todos y todas interpelados, ¿no?, por estas violaciones a los derechos humanos, estas injusticias absurdas y absolutas, ¿no?, el gobierno de Estados Unidos hacia alguien que solamente, ¿no?, nos quitó nuevamente, lo digo, este velo de los ojos, ¿no?, a quienes todavía lo dudaban de si Estados Unidos era democrático o no. Creo que el caso de Julian Assange es uno de los más icónicos y que todavía, ¿no?, ahí está el hermano de Julian, Gabriel Shipton, también insistiendo en que sigamos, ¿no?, en que sigamos denunciando, agradeciendo al presidente López Obrador el rol que ha tenido también en el caso de su hermano, pero que no bajemos la guardia, ¿no?, que sigamos evidenciando atrocidades y que también eso nos haga sentido cuando veamos este tipo de estrategias llegar a México, ¿no? Las denostaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, espero que junto con el equipo de Sin Censura podamos traducirlo, ponerle subtítulos. De verdad les pido una disculpa, yo una semana que lo quería hacer, ¿no? Pero espero que lo podamos subir ya a las redes sociales con subtítulos. Y pueden encontrarla en mi canal de YouTube, en Alina Duarte, obviamente, en Twitter, en @Alina Duarte_, en Instagram, _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, y estoy subiendo todavía bastantes de estas reacciones de Colombia, de los marxistas, leninistas, terroristas, de la ideología totalitaria de evidentemente Estados Unidos. Así que bueno, ahí les invito a que me sigan en redes sociales, comenten, si no les parece, también son recibidos los comentarios siempre en este marco de que podemos hacerlo. Te mando un abrazo, Vicente, agradecerte el espacio, a ti, te mando un abrazo a ti, a todo el equipo y obviamente al auditorio de Sin Censura. Claro que sí, nuestra corresponsal Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, hoy muy ocupada después de regresar de Colombia, así que revisen sus redes sociales, sigan la cobertura de ahora las reacciones de la victoria de Gustavo Petro desde la perspectiva de alguien quien estuvo ahí en la jornada electoral del domingo, allá en Colombia, Alina Duarte, nuestra corresponsal.